Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido a Todo Colección, el podcast que recorre los más diversos rumbos del coleccionismo. Hoy te planteamos un episodio de papel con mapas y carteles publicitarios, dos pasiones que convergen en la retrografía. La Retrografía es una tienda con presencia en Todo Colección desde el año 2015 y su catálogo y reputación es excelente, como la de Ángela Suau, que nos atiende al otro lado de la línea. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. ¿Qué tal, Ángela? ¿Qué es la retrografía? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estas palabras tan generosas, y ya que me das pie, pues me gustaría comentar un poco pues que la retrografía es un proyecto en el que participamos ya cuatro personas que andamos de alguna manera incansables buscando tesoros para custodiarnos nosotros mismos o bien para ofrecerlos a nuestros clientes. Y bueno, la retrografía la fundó Carlos Velasco, que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es el propietario de la colección de carteles de publicidad comercial antigua, Carlos Velasco, o sea que lleva su propio nombre. Una colección que abarca los años 1870 y 1960. También forma parte de nuestro equipo Roy Velasco, que es un economista apasionado por la historia y que es un poco el que nos da el visto bueno a todas las inversiones que hacemos desde la retrografía, y está también bastante enfocado en el tema de cartografía. Y luego, para finalizar, también está Daniel Martínez, que es nuestro CMO, que se ocupa de toda la parte de comunicación y es el responsable de que estemos activos en las redes sociales de la retrografía y que esté al día también nuestra tienda online y nuestros lotes en Todo Colección. A mí me gusta mucho decir que Dani es la persona que nos ha traído un poco al siglo XXI, y un poco pues trabajamos con el objetivo común de Ignacio de democratizar un poco el tema de las antigüedades y el tema del arte, porque siempre se ha considerado pues que a lo mejor tener alguna pieza especial o de cartografía o un cartel antiguo pues que estaba al alcance de muchos pocos, y nuestra idea es un poco pues lo que te decía, democratizarlo, ver que realmente por 15 euros, por 20 euros puedes tener piezas importantes. Y en los tiempos del GPS, del sistema de posicionamiento global y decenas de satélites que están escaneando la Tierra, ¿cómo va el coleccionismo de cartografía? Bueno, pues en el tema de cartografía, los años pasados yo creo que atravesó un decaimiento progresivo, pero sí es cierto que este decaimiento pasó ya a su peor momento, y podríamos decir, Ignacio, que los 2 últimos años hemos notado un notable incremento del interés y de las valoraciones de los lotes que colgamos nosotros en Todo Colección. Y consideramos que el momento álgido de la cartografía antigua pues está aún por llegar en los próximos años. Sin embargo, los carteles, podemos decir que a finales del siglo XX pasaron, por así decirlo, sin pena ni gloria, sin apenas ser valorados, para vivir su particular boom en este siglo, y a día de hoy ciertamente están muy, pero que muy cotizados. O sea, hay piezas que hay que rascarse bien el bolsillo. Y como por desgracia suele pasar en el tema del coleccionismo en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, ambas categorías están mucho más valoradas de lo que están aquí en España. Se trata de un coleccionismo muy particular. ¿Tiene un nombre el coleccionista de cartografía? Pues la verdad es que no te sabría decir. ¿Cuántos mapas tenéis enmarcados y sin enmarcar en la retrografía? A ver, sin enmarcar a la venta o disponibles para la venta, yo creo que ya rondaremos entre los 2 o 3 o 3.000 más o menos. Luego, como contaba anteriormente, pues nosotros somos coleccionistas, y yo creo que en casa tendré entre 15 y 20 entre mapas, grabados y documentos.
con un especial interés en el tema de la cartografía de un homeman de España del siglo XVIII que tenemos en nuestra habitación. Y luego carteles, tenemos 3 en el salón de la Primera Guerra Mundial, son carteles franceses. Y también igual destaco uno que es mi favorito, que representa la rendición del Kaiser Guillermo frente a las banderas de los aliados, que a ver si hablamos con Dani, lo podemos poner en nuestras redes sociales para enseñarlo a vuestros oyentes, porque la verdad es que es espectacular. Y luego en una casa que tenemos en un pueblo de Cáceres también tenemos varios grabados y mapas relacionados con la zona, y también tenemos el Homan de Extremadura y un Bon Reilly también de Campo Arañuelo. Piezas de colección. Háblanos del Atlas Geográfica del Reino de España e Islas Adyacentes de Tomás López. Sí, esta, Ignacio, es una pieza que es muy interesante y también para nosotros es una pieza muy especial porque fue la primera gran pieza y el primer atlas que nosotros comercializamos. Es lo que te decía, es nuestra primera gran inversión y es una pieza muy, muy cotizada. En el extranjero se están vendiendo 2 ejemplares para que te hagas una idea, que están valorados entre 10 y 12.000 euros. Nosotros tenemos uno de esos ejemplares, pero también a la venta a través de Todo Colección tenemos mapas sueltos que en su día pues también formarían parte de este atlas. Entonces los tenemos ciertamente a precios muy, muy interesantes. Tomás López, para que nuestros oyentes lo sepan, fue un cartógrafo español que hizo un atlas muy curioso porque es un atlas muy pequeño y estaba destinado a ser el primer atlas que fuera transportable, es decir, que no lo pudiéramos llevar en nuestros viajes, pero también era un atlas que estaba dedicado a un público infantil. Consta, pues por así decirlo, de unos 17 mapas de diferentes regiones de España y también de Madrid con importantes detalles. Y un poco para hacer una nota biográfica, Tomás López debía llevar la profesión en la sangre porque su padre también era cartógrafo, que tuvo un taller en el que trabajaron los 2 hermanos y al fallecimiento pues ellos se hicieron con el negocio familiar. Destacó Tomás, uno de los hermanos, que tiene una gran obra entre la que se incluyen pues mapas de todos los continentes, incluso también hay cartas náuticas. Y si los oyentes visitan nuestro blog, verán que hay varios artículos destinados a este importante cartógrafo. Mapas y cartas náuticas, cartas esféricas que inspiran novelas de aventuras. ¿Cuál es tu época preferida de la cartografía, Ángela? Pues a ver, yo diría que la época dorada de la cartografía holandesa podríamos situar a finales del siglo XVI y del siglo XVII. La francesa y alemana serían más hacia el siglo XVIII y la inglesa hacia el siglo XIX. Es verdad que los españoles y los portugueses dominamos los siglos anteriores, pero no se publicaban nuestros trabajos pues para evitar copia por parte de otras naciones, algo que realmente fue inevitable finalmente. En estos días se reinaugura el Museo Naval de Madrid. El Museo de Gibraltar también lo renovaron hace unos pocos años y lo cierto que para museística hay tantos gustos como colores. Llama la atención que en la retrografía tenéis mucha obra relacionada con Gibraltar. Sí, es verdad. Es una zona de España o de Reino Unido, según se quiera ver, que hemos notado que suscita muchísimo interés en los coleccionistas y hemos vendido muchos mapas y grabados de allí, tanto a coleccionistas como habitantes de la zona, y siempre buscamos localizar en el extranjero piezas de esta región. Y de Fuenterrabía también, o Hondarrabía, tenéis también bonitos grabados de los bastiones. ¿Es por alguna razón especial? Pues la verdad es que no, sí que me gustaría decir que es porque tiene una razón especial, es que mi abuela vivió allí durante una temporada, pero la verdad es que no, creo que más que nada se trata de una bonita casualidad. ¿Cuál es el precio más caro que se ha pagado por un mapa en la retrografía? Pues a ver, ¿qué podría decir? Pues de cartel, sé que el más caro fue uno de Venecia, firmado por Casandre, de mediados del siglo XX, que vendimos a un coleccionista norteamericano por unos 2.200 euros. Y en cuanto a mapas, pues si no recuerdo mal, fue un Ortelius de la península arábiga que vendimos a un anticuario norteamericano por unos 680 euros, también te lo digo así un poco de memoria. Lo que sí sé, bien cierto, es que los mejores lotes están por ofrecer y por vender. Llevamos desde 1992 con el tema de los carteles
y con los mapas o con la cartografía desde el 2006, y en los últimos años estamos realizando más adquisiciones. Y en estos momentos estamos viviendo lo que podríamos llamar una pequeña crisis de crecimiento, puesto que tenemos más mapas comprados sin ofrecer que los que tenemos a la venta en la página de Todo Colección. Hemos tenido que adquirir recientemente un nuevo local 4 veces más grande que el que teníamos ahora para poder organizar bien todo el tema de los mapas, catalogarlos, escanearlos y poderlos ofrecerlos en condiciones. Y haciendo ahora un poco hincapié, o sea, lo que os he comentado de los dos mapas, si nos fijamos, ambos están comprados en el extranjero. Y es que aunque de pena es una realidad, y fuera de nuestras fronteras las antigüedades adquieren mucho más valor. Por eso me parece muy acertada la iniciativa de Todo Colección de fomentar la venta en el extranjero y traducir a varios idiomas la web de ventas. Eso me ha parecido un gran acierto. Muchas gracias. El coleccionismo es un fenómeno global. Y hablando de tendencias, ¿hay modas por alguna clase de plano concreto? ¿Proyecciones diferentes, mapas políticos, geográficos o climáticos? Pues la verdad es que lo que nosotros hemos notado, pues no podríamos hablar de ninguna moda. Por lo general, nuestros clientes se inclinan más por los lugares con los que guardan alguna vinculación, el lugar de origen, alguna ciudad especial o algún país que quieran visitar, pero no una moda en cuanto a mapas políticos o geográficos, no. Dame el mapa de un país y te diré cómo conquistarlo. Es una cita que se atribuye, como otras tantas, a Napoleón. La cartografía durante mucho tiempo era información más que sensible, alto secreto. Exacto, ya he comentado anteriormente que los navegantes españoles o los cartógrafos españoles y portugueses tenían que esconder, incluso destruir sus mapas para evitar copias, y precisamente este era un motivo, que era una información privilegiada. Hay un ejemplo que incluso da un poco de pena, y es el caso de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, que recientemente hemos tenido la ocasión de ver uno de sus mapas, que son realmente obras maestras. Este era un adolescente madrileño que tenía una gran habilidad tanto para el dibujo como para las matemáticas. Y fue enviado a París por el marqués de la Ensenada para estudiar las técnicas de grabado de manos del maestro francés que era más prestigioso de la época, que se llamaba Dandeville. Entonces, a su regreso a España, recibió el encargo por parte del ministro de Estado, que era el marqués de Grimaldi, y por parte del propio rey Carlos III, de hacer un mapa de América del Sur. Entonces, el mapa fue tan exacto, que se prohibió la impresión alegando la mala calidad. O sea, y en realidad el motivo era que los datos que él había proporcionado en este mapa afectaban desfavorablemente a los intereses nacionales firmados en el Tratado de San Ildefonso, firmado con Portugal sobre el polémico asunto de los límites coloniales. Entonces el mapa se prohibió, se indemnizó al cartógrafo, a Juan de la Cruz, con 750 reales, pero él murió presa de la depresión, dejando viuda y siete hijos, o sea, cayó en desgracia. Pero sorprendentemente este mapa cayó en manos de un cartógrafo, inglés, que lo publicó en Londres en 1799. Y finalmente, y durante muchísimos años, se consideró el mejor mapa de América del Sur. O sea que el pobre cartógrafo, el pobre Juan de la Cruz, no vivió sus éxitos, todo lo contrario. Algo bastante habitual en nuestra historia. Es que los mapas del siglo XVIII en España cuentan algunos con símbolos topográficos que indican a veces hasta para las escalas que manejan las ventas a lo Quijote. Sí, es verdad, tienen indicaciones muy, muy curiosas. Y por supuesto podemos considerar que era el mapa de carreteras del siglo XX o el GPS del siglo XXI, con la diferencia de que hace siglos un error de cálculo o una mala señalización pues te podía costar literalmente la vida. Sin embargo, hoy en día, pues claro, con el móvil y el GPS pues no había ningún problema. Por ejemplo, el Bon Reilly que os citaba anteriormente, que tenía en una casa del pueblo, es un mapa extremadamente preciso que se hizo en Viena para todos los soldados europeos que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX participaron en las guerras napoleónicas
Y aparece citado en este mapa la venta de la Bazagona, para que ellos supieran, pues tuvieran algún punto donde cobijarse y donde orientarse. Y la Bazagona, pues en aquel momento era un cruce de caminos cerca de Plasencia, entre el centro peninsular y Portugal, donde siglos después se haría una parada de tren y hoy en día pasa la autovía norte de Extremadura. Es muy curioso este mapa porque realmente llega incluso a diferenciar entre iglesia, conventos, entre ciudades y aldea, entre lugares, por lo que da muchísima información y ciertamente pues sí, podía considerarse nuestro GPS, que actualmente llevamos en el móvil todos. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. También mapas de batallas navales y cartas náuticas. ¿Hay afición por las cartas náuticas, aunque solo sea para decorar con motivos de camarote? Pues ciertamente sí, y las cartas náuticas se venden, por nuestra experiencia, se venden muy bien, especialmente las de Baleares. De hecho, nosotros empezamos esta línea de negocio con la compra de 53 cartas náuticas del depósito hidrográfico de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX de Baleares y de Cataluña. Y fue lo primero que colgamos en Todo Colección en el 2015 y de esas 53 a días de hoy solo nos quedan 5. Así que podemos afirmar que las cartas náuticas funcionan muy bien. Tiene seguimiento. ¿Cómo es el coleccionista de mapas? Espero que no sea terraplanista. Bueno, en nuestro caso no, la verdad. Pero sí que al respecto me gustaría hacer hincapié en la idea que vosotros comentasteis en el podcast anterior, en el que entrevistasteis a Luis Alberto Cuenca, de que el coleccionismo es cultura. Por lo que yo creo que hay que dar valor a la figura del coleccionista, que se convierte en un verdadero especialista sobre una temática en concreto y que dedicamos grandes esfuerzos, tanto personales, económicos, a conservar piezas que de alguna manera podrían haber desaparecido. Así que yo creo que es muy importante la figura del coleccionista. En efecto, aquí en Todo Colección, donde viven los recuerdos, respecto a los mapas, también vamos cambiando de tercio, porque había mapas con mucha intención propagandística, casi con la misma que los carteles de publicidad. Exacto, yo creo que tanto en los mapas y en los carteles podemos encontrar pues bloques que podríamos definir como carteles propagandísticos o mapas propagandísticas. En ambos casos la tendencia es clara, es acentuar las tendencias malévolas, por así decirlo, del enemigo y promocionar las virtudes del bando propio. En el tema de los carteles, tenemos carteles de propaganda, o por así decirlo, de propaganda de prevención de riesgos laborales, que estaban destinados a prevenir riesgos laborales y todo tipo de percances que podrían ocurrir en el entorno laboral. Es un grupo de carteles que es muy interesante, que ha sido motivo de varias exposiciones que han recorrido toda España. También tenemos otro grupo de carteles que hacen propaganda en la lucha contra enfermedades, me viene a la cabeza ahora uno con la lucha antivenérea, y luego de propaganda política, ¿vale? En nuestro caso tenemos carteles de ambos bandos que se enfrentaron en la guerra civil, pero sobre todo del bando nacional, porque al ganar la guerra los carteles republicanos o había que esconderlos o destruirlos. Por lo tanto, son más codiciados, pero menos conocidos. Y en el campo de la cartografía, igual, también podemos encontrar mapas propagandísticos y me viene a la cabeza un autor, un cartógrafo muy importante, que es Frederick Ross, que es un cartógrafo británico, que en 1900 representó un mapa de Rusia en el que Rusia aparece representada como si fuera un pulpo cuyos tentáculos se extienden en todas las direcciones. Y el resto de los países están representados como si fueran personas. Es curioso porque este tipo de representaciones, que se conoce como cartografía antropomórfica, se puso de moda o proliferó, mejor dicho, en la Primera Guerra Mundial, donde la producción de este tipo de mapas se intensificó. Y es curioso porque en cada tipo de país que aparece representado el tópico de ese país.
como no, en España durante la Primera Guerra Mundial aparecíamos representados como toreros. Sí, los tópicos. En, Mm. en publicidad, desde el siglo XIX, afamados pintores recibían encargos de carteles que realizaban en muchas ocasiones a regañadientes, se negaban a firmarlos. Luego cambió un poco la tendencia, no sé si serían los cheques, y los cartelistas se hicieron un hueco propio, como Salvador Bartolozzi, con el famoso loro Matusalén de Cergumil, o que felicitamos desde aquí a la fábrica de anís del Mono, que cumple 150 años, y los famosos carteles de Ramón Casas como El Mono y la Mona. Exacto. Sí, la verdad es que los cartelistas son artistas con una trayectoria muy reconocida. Podríamos hablar, por ejemplo, el caso de Rivas Montenegro, que fue el director artístico de Perfumerías Gal, que creo que es bastante conocida. Y es que esta perfumería, esta marca, en 1916 convocaron un concurso para promocionar su conocido jabón que es Seno de Pravia, y lo ganó Rivas Montenegro, y a partir de ahí pues fue un poco el director artístico. Además, Rivas Montenegro también firmó carteles de Iberia o también carteles de la marca Miau. Luego estaría también, o querría mencionar también a Artigas, que fue el responsable de la comunicación de Cruz Verde, que todos recordaremos, o los que tengamos cierta edad, recordaremos ya el eslogan de eficacia probada, o el de las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con el nuevo cucal mueren y desaparecen. Pues ahí también estaba el ilustrador Artigas. También podríamos hablar de Morey, que es un artista que a mí me gusta mucho, que fue prolífico de su época y reconocido internacionalmente, que tuvo una técnica muy importante que buscaba acentuar el mensaje publicitario con los dibujos que hacía, que tenían todos unas flechas, o podríamos decirlo que eran dibujos que tenían una diagonalidad que acentuaba el mensaje publicitario. Sobre él hicimos un post en nuestro blog, porque cuando investigamos más sobre su figura y nos dimos cuenta que aplicaba esta técnica, fuimos a investigar entre los carteles que tenemos en nuestra base de datos, y ciertamente es muy interesante porque de una manera u otra siempre busca acentuar el mensaje publicitario. Y él fue también el director de comunicación de unos calcetines Montfort, y es muy interesante. Y luego finalmente también me gusta mucho otro ilustrador que se llama Solt, que me hace mucha gracia porque no hemos encontrado muchos datos suyos biográficos, pero me resulta muy curioso, y es una línea de investigación que queremos abrir desde la retrografía, porque ya digo que no tenemos mucha información suya, pero sí que él mismo se publicitaba. O sea, nosotros en nuestra colección, además de los carteles firmados por Zolt, tenemos un anuncio suyo en el que él se publicita como artista. Es curioso, y en Todo Colección también podemos rastrear publicidad del siglo XIX que es muy parecida a la del siglo XX, a la Exacto. del siglo XXI, porque hay mucha imagen y pocas palabras. También se atribuye a Napoleón esto de la imagen vale más que 1000 palabras. Sí, para mí la publicidad del siglo XIX, y aquí, si me lo permites, Ignacio, quiero poner en relieve toda la labor que ha hecho Carlos Velasco, que no siendo, digamos, su profesión, porque comentaba anteriormente que él es profesor universitario, o sea, lo que comenzó como una afición ha dado pie a diversos estudios, y gracias a todo el compendio de carteles que él ha podido recoger, pues hemos podido investigar algo más del tipo de publicidad que se hacía, y bajo mi punto de vista puedo hablar de que este tipo de publicidad es una publicidad muy pura y muy inocente, o sea, no tiene dobleces. Y yo creo que aquí realmente radica su encanto. Hay muchos anuncios de hoy en día que generan en nosotros una incógnita, pues no sabemos realmente lo que se está promocionando. Y realmente antiguamente los carteles eran obras de arte que cumplían con creces el objetivo de promocionar un producto. O sea, era un mensaje claro y directo, y con una gran riqueza artística. Las vanguardias, el Art Deco, el modernismo, el futurismo, el cubismo, ¿cuáles son los diseños que más se valoran en la retrografía por su escasez? Pues por su escasez no te sabría decir, pero en mi caso los que más me gustan serían los de Art Deco. Sabemos que el Art Deco, su origen se remonta a 1900, y son carteles que tienen líneas muy sencillas y esquemáticas. Me viene a la cabeza un cartel que también hablaré con Dani, a ver si lo podemos colgar en las redes para que los siguientes lo puedan ver, de Galletas María,
o otro que también, a ver si me acuerdo de unos calzados, de calzados Codina, en los que aparecen unos zapatos y un rostro de una mujer que es claramente Art Deco. Y no queremos olvidar las tipografías, las fuentes de letra, porque aquellos carteles se rotulaban a mano o con lápiz, se entintaban, no como hoy que con un procesador de texto pues tienes miles de fuentes tipográficas. ¿Hemos ido para adelante o para atrás? Bueno, pues la verdad es que, a ver, el dibujante hacía ciertamente el dibujo a mano, ¿de acuerdo? Pero rotular se componían, que se llamaba así en imprenta, y lo hacía un cajista que tenía una serie de letras, y el dibujante, el artista, cualquiera de los que hemos nombrado anteriormente, Rivas, Artigas, Morey o el propio Zolt, hacían el dibujo y le decían al encargado cómo querían el tipo de letras, si eran helvética, etcétera, y él lo componía. De hecho, nosotros es muy curioso porque en la colección tenemos muchas veces el dibujo o el boceto original hecho a mano por el autor y luego tenemos el trabajo final hecho en la imprenta. Y la verdad es que es muy bonito. Sí, era un trabajo de rompecabezas. Y hablando de fuentes, hablando de fuentes, los carteles de bebidas se llevan la palma. Hay una frase popular que viene a decir que tiene que ver los genitales con comer trigo. Y de comer o con comer no sabemos qué puede tener que ver, pero tal vez la relación con el doctor Trigo, creador del famoso Trinaranjus, la publicidad de la famosa botella de Trinaranjus de 1933. En todo colección hay botellas de Trinaranjus a la venta y también carteles. ¿Por qué son tan coleccionados estos del Trinaranjus? A ver, yo creo que sería por dos motivos. Uno, por el autor, en este caso, que es lo que decíamos, que el artista era un verdadero artista y se podía considerar una obra de arte. En este caso, el autor del anuncio de la botella y de las naranjas era Dubón, de que os hablo si queréis a continuación. Y por otro lado, por un poco, yo podría decir orgullo patrio, puesto que esta bebida, Trinaranjus, llegó a plantarle cara a la Coca-Cola del momento. Entonces, yo creo que un poco podrían ser estos los dos motivos. Sabemos que esta bebida, como bien has dicho, fue creada por el doctor Trigo, que era un farmacéutico, la creó con una finalidad digestiva, que solía pasar también, fue el caso de Coca-Cola, pero primero la comercializó con el nombre de Naranjina, que quizás a las personas que nos estarán escuchando les recordará al nombre de Orangina. Y es que esta segunda fue una copia literal de un empresario francés que la comercializó en Argelia. Entonces, lo que hablábamos, el nombre de Trinaranjus se debe, por un lado, a un pequeño homenaje al su creador, que fue el doctor Trigo, de ahí se repiten las tres letras, tri, de trigo, y de Trinaranjus, y luego por el uso de las tres naranjas que siempre aparecían representadas en los carteles. Y como he dicho también en un principio, yo creo que la importancia o también que estén tan, ¿cómo se dice?, tan valorados este tipo de carteles se debe al autor, que es Dubón, que fue un ilustrador, dibujante y un artista fallero que fue ganador de muchos premios y ha sido motivo recientemente de una exposición, Dubón, l'artista republicà, en el Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat en Valencia. Y una de nuestras piezas también ha estado, bueno, una no, creo que varias han estado también formando parte de esta exposición. Carteles de exposición. Acabamos de celebrar en Todo Colección la Semana Vintage, en la que la decoración ha sido la estrella. Y en estos tiempos de tanto estar en casa, ¿por qué recomendarías usar carteles originales? Bueno, yo recomendaría utilizar carteles y utilizar mapas, porque yo creo que dan un toque especial y diferente. ¿Vale? Muchas veces hemos ido a casa de varios amigos en las que todos tenían la misma lámina comprada o adquirida en unas grandes superficies y realmente muchas veces piensan, claro, que a lo mejor la lámina es mucho más asequible que un mapa o que un cartel, y es la idea que he transmitido al principio de la entrevista o de mi intervención, que nosotros queremos democratizar, o sea, hacer llegar estos mapas, estos grabados, los carteles a todo el público, porque realmente hay precios para todos los bolsillos. Entonces me parece mucho más especial ir a una casa en la que, por ejemplo, yo soy mallorquina, pues cualquier persona que venga a mi casa verá que tengo pues cartas máticas de Mallorca, grabados de Mallorca, algunos de Madrid,
Luego mi suegra tenía en casa en el pueblo de Cáceres, pues también tenemos algunos grabados de la zona, y creo que eso da un toque personal y más romántico a las casas, que no que todas tengan las mismas láminas. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. La cartelería española tiene demanda en el extranjero y en Hispanoamérica, y viene al caso esta pregunta porque tenemos oyentes al otro lado del Atlántico y también en el Pacífico a los que enviamos cariñosos saludos. Por ejemplo, en Chile, a los que peinamos canas, los azulejos de nitrato de Chile nos han alegrado la vista por las carreteras en aquellos viajes interminables. Pues sí, la verdad es que especialmente en Estados Unidos hay galerías especializadas que se dedican a la venta de estos ejemplares y que alcanzan precios muy superiores a los que se tendrían aquí. He comentado anteriormente el caso de un cartel que nosotros comercializamos de Casandre, que se vendió allí en Estados Unidos. Y yo creo que sí, el caso que ponías de nitrato de Chile, pues que es un caso yo creo que muy importante, que todos los que tenemos alguna edad o que hemos estudiado un poco o que hemos profundizado sobre el tema de los carteles, tenemos en nuestra memoria la figura del jinete, que sale media figura del jinete montando a caballo con su sombrero, y es que tenemos que poner en relieve de que el nitrato de Chile supuso una revolución, o sea, una verdadera revolución agrícola, por así decirlo, porque fue el primer abono no orgánico, o de los primeros que llegó a nuestro país. Estaba extraído de un mineral, el mineral de nitrato, y multiplicaba el rendimiento de la producción. Por lo tanto, supuso una verdadera revolución agrícola que en nuestro país, que estaba pasando bastante hambre, por así decirlo, pues sirvió bastante y se convirtió en una verdadera revolución. Ángela, llega el minuto de oro, o el minuto del consejo experto para los coleccionistas del mundo. Modo de conservar, disfrutar o mejorar una colección. Pues a ver, un buen todo coleccionista o retroguardián, como nosotros los guardamos también, ya sabe el placer estético, material e interior que supone guardar o mostrar o atesorar pues verdaderos tesoros, valga la redundancia, ya que todas las antigüedades son esos verdaderos tesoros únicos, inimitables. Cada uno tiene sus peculiaridades que lo hacen único. Y por suerte ahora, gracias a páginas e iniciativas como las de Todo Colección, las antigüedades han salido un poco de la concepción, como decía anteriormente, de algo muy lujoso y difícilmente permisible para estar al alcance de todos y de huir, lo que decía antes, de productos iguales y realizados en serie. Así que yo invito a todos que consulten esta página, esta fantástica página de Todo Colección, y encuentren esa pieza especial y se conviertan en retroguardianes de la historia. Muchísimas gracias. Que el universo todo coleccionista conjure para tal. Ángela, hemos llegado al otro extremo del podcast, a la latitud y a la longitud. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu afición y sabiduría, y sobre todo desear larga vida a la retrografía. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias. Y a ti, todo coleccionista de pro, desearte mucha salud y paz en estos tiempos. Esperamos que hayas pasado un buen rato, y el equipo de Todo Colección te brinda el mapa de tus mejores recuerdos. Permíteme agradecer tu fidelidad y también los me gusta, si te parece bien. Ya, si dejas un comentario y te suscribes, nos alegras el día. Sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. En la realización, Alberto Martínez, y aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven los recuerdos, en este caso, cartografiados. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.